Hoy tendremos con nosotros a Yamil Qasem, un destacado miembro de la lucha por los derechos palestinos, miembro del Consejo Nacional Palestino y dirigente y miembro del Comité Central del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Conmigo estarán Sergio Félix y Sergio Cataluña realizando la entrevista. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a los compañeros, y espero que hacemos llegar nuestra voz a través del análisis y desde cerca a lo que está pasando en Palestina. Pues desde el 7 de octubre la acción de Hamas despertó a bestia sionista y bueno, el pueblo palestino lleva sufriendo durante bastante tiempo los efectos del colonialismo. ¿En qué medida podías resumirnos de manera lo más somera posible en qué manera este hecho, este colonialismo ha repercutido sobre el pueblo palestino? Bueno, del día 7 es un día más, puede ser para lo que es la coalición sionista imperialista. Ese es el día más fuerte porque la resistencia palestina ha dirigido un golpe con éxito, con inteligencia, a todas las instalaciones militares de seguridad, a lo que es el Estado sionista, su poderío, a la coalición que tiene tanto a nivel internacional como en la zona regional nuestra. Por lo tanto, se ha sentido por una vez que ya está dañado todo este aparato que él manifiesta y presenta en la zona. Pero el tema no es el día 7, sino lo que viene de atrás, casi más de 75 años. El pueblo palestino es una víctima de un colonialismo mundial que antes lo llevaban los ingleses con un reparto con los franceses de la zona para tenerla bajo su dominio, para la explotación estratégica de todos los recursos que goza el mundo árabe, y desde Palestina diseñaban un proyecto, ¿no?, que es más fácil desde Palestina dominar toda la zona. A continuación surge Estados Unidos como una potencia prepotente y una potencia colonial, por lo tanto continúa con el proyecto de mantener, de colaborar, de apoyar, de defender lo que es el llamado Estado sionista en nuestra patria histórica nacional, que es Palestina. Y en este proyecto, que han ido poco a poco escalonando los intereses, primero se declara el 15 de mayo de 1948 un Estado ilegal sobre las ruinas del pueblo palestino. Me refiero de expulsar a la mayoría de la población palestina y quedar con más de 68% de nuestro territorio. Pero no se quedan satisfechos con eso, sino en 1967 ocupan el resto de Palestina y partes del mundo árabe, que es de Siná y los Altos del Golán en Siria y parte del Líbano. Ese proyecto, amigos, compañeros, es un proyecto al que sufre, sí, directamente el pueblo palestino en su carne, en su propia carne, en sus propios intereses nacionales y históricos, pero es una amenaza para toda la zona, la amenaza de toda la zona por los recursos que hemos dicho que goza. Por lo tanto, les interesa tenerlos retrasados, debilitados, divididos, para que no pueda resistir a todo eso que cayó encima en la zona de Palestina. Que la resistencia palestina, que no es del día 7 de octubre, la resistencia palestina tiene mucha historia desde los años 30, tanto el pueblo como la guerrilla han ido desarrollando esa resistencia tenaz, firme, para conquistar nuestros derechos a la libertad, a la soberanía, a la independencia. Por lo tanto, que el pueblo palestino siempre va a estar luchando, resistiendo, hasta que consiga sus derechos no alienables legítimos. Y claro, que esa resistencia que ha abierto desde 1974 los ojos del mundo y ha ido conquistando, obteniendo un reconocimiento a nivel mundial, porque ya el pueblo palestino
aparte de su resistencia, tiene también un programa político-social. Por lo tanto, al pueblo palestino le reconocen bastantes países para que goce de un Estado independiente. Lo que pasa es que se enfrenta a una coalición de enemigos también bastante poderosos y fuertes, a lo que le niegan el derecho a vivir en paz y soberanía. El gobierno sionista de Netanyahu, con sus actuaciones criminales, se está llevando a una situación insostenible en la situación sanitaria en Gaza, en términos bastante insoportables, tanto a nivel de salud física como mental de la población gazatí. ¿Nos puede actualizar información sobre la situación? Bien, la situación en cuanto al daño en lo que es la infraestructura es catastrófico. Casi el 90% de lo que es la Gaza, ¿no? Sus instalaciones a nivel de hospitales, escuelas, calles, agua, luz, todo fue destruido, ¿no? Como una manera de hacerse imposible la vida, ¿no?, del pueblo palestino en Gaza. Eso también va acompañado con una limpieza étnica, ¿no?, dentro de un genocidio bien programado, dentro de una mentalidad, de una cultura sionista. Ha existido siempre que en esta tierra no caben dos pueblos, o el pueblo sionista o el pueblo que ellos llaman judío, ¿no?, o el pueblo palestino, que es el propietario de toda esta tierra. Por lo tanto, han empleado el genocidio desde que se instalaron en Palestina. Hay casi más de 8 matanzas entre el 1946 y 1948. Pero en esta escalada, última escalada que están llevando a Gaza, están bastante furiosos de acabar con la presencia palestina. Al ver que el pueblo palestino está resistiendo, que su guerrilla no se ha doblegado, no ha levantado las banderas blancas y siguen luchando, por lo tanto, vuelven más agresivos, más locos, con una conveniencia clara, ¿no?, de los Estados Unidos, porque en sus proyectos y planes que tienen que acabar con la presencia palestina dentro de su propio terreno, porque desde aquí, así, de esta forma, pueden dominarla y pueden doblegar ese pueblo a aceptar una Palestina fragmentada en el peor de los casos, o sin palestinos, como han ido declarando, ¿no?, muchos dirigentes sionistas, tanto el ministro de Finanzas como el de Seguridad de los asentamientos, que en esta tierra caben solamente los judíos, y los demás que se abandonen o van a estar sometidos a matanzas constantes. Y uno de los también dirigentes de este Estado dijo: podemos también lanzar una bomba atómica y acabar todos los palestinos. O lo que también dirigían declaraciones a que tienen que matar a las madres palestinas para que no nazcan más niños palestinos. Toda esta filosofía, toda esta convención a la que tienen estos sionistas manifiesta una vez más y más su convención de racial, de segregación racial. La inspiran dentro de una filosofía sionista contraria a la historia, contraria a todas las aspiraciones del pueblo palestino y a todos los pueblos amantes de la paz y la justicia. Estamos asistiendo a duras sanciones por parte de la comunidad internacional a las acciones que llevó a cabo el gobierno de Putin en Ucrania. Sin embargo, aun siendo infinitamente peores las acciones terribles y genocidas del gobierno israelí sobre la población de Palestina, la comunidad internacional no parece tener intención de mostrar ningún tipo de sanción al respecto. ¿Por qué cree que se debe esto? Bueno, volvemos a colocar la cuestión palestina, como dije al principio, en su contexto internacional. Lo que llaman a los sionistas no desarrollaron su proyecto colonial independientemente de este mundo, sobre todo del mundo no occidente o del mundo imperial. Por lo tanto, este proyecto va acompañado, va desarrollado, va defendido por un bloque no colonial, imperial en el mundo, al que les interesa que Israel sigue dominando la zona, sigue actuando como el gendarme, no como la base militar, para defender todos los intereses del colonialismo en la zona. Por lo tanto,
que cuanto más resista el pueblo palestino, cuando más despiertan los pueblos, vemos que estamos consiguiendo, ¿no?, resultados a nivel internacional. Y gracias a la solidaridad, a la lucha del pueblo palestino y a los movimientos de izquierda mundial, izquierda española, izquierda europea, izquierda dentro de lo que es el mundo, los progresistas a nivel de movimientos sociales de algunos países, ¿no?, el pueblo palestino ha ido, ¿no?, conquistando logros en ese ámbito. En lo que es las Naciones Unidas sabemos, ¿no?, quién domina toda su jerarquía. Lo domina hasta estos momentos, ¿no?, el veto que emplea constantemente los Estados Unidos. Pero ante las presiones dentro del Estado, de los Estados sionistas, más en Europa y en otros continentes, estamos viendo, ¿no?, estos logros que vienen, ¿no?, para favorecer, ¿no?, la solidaridad y el apoyo a la cuestión palestina. Pero que eso no quiere decir que nosotros hasta estos momentos hemos podido, ¿no?, doblegar lo que son el bloque, ¿no?, imperialista, capitalista, burgués, que el que sigue viendo intereses tiene que defenderlos en lo que es Israel. Además, los mismos israelitas dijeron a estos países que nosotros no pueden, o sea, ellos no pueden dejarles, no, ante lo que es la ofensiva en el mundo árabe de los pueblos que están en la resistencia contra los intereses, porque ellos se traducen constantemente, ¿no?, el interés de todos estos países colonialistas en la zona. No nos sorprende que aún no conquistamos absolutamente todos los corazones de todas las poblaciones, pero sí poco a poco la resistencia palestina, la firmeza del pueblo palestino y a la claridad política del pueblo palestino hará realidad en nuestro sueño, y que seguro que va a haber más reconocimiento a su existencia y a su existencia de conquistar estos derechos. No nos sorprende que Alemania sigue, no, mimando al Estado sionista de Israel, a pesar de toda la barbaridad que está cometiendo este Estado. Vemos cómo se empezó en Francia y en Inglaterra, y hasta en este país también, aquí en España, ¿no?, cómo se han ido las cosas, ¿no?, yendo hacia el pueblo palestino. Nosotros estamos convencidos, amigos, que ese es el mundo, y no es la tarea solo de los palestinos de ir luchando, ¿no?, para hacer cambiar, para que aproximarnos a una realidad, ¿no?, a una claridad ante los pueblos, que el pueblo palestino solo no puede cambiar todo este mundo, sino es una tarea de todos los amantes de la justicia, de la libertad, para que tenga más el pueblo palestino resoluciones en su favor, y para que se traduzcan todas las resoluciones, que son más de 170 y pico resoluciones en favor de sus derechos y en favor de su resistencia a la autodeterminación y a vivir en un Estado palestino independiente, el retorno de los refugiados palestinos bajo el auspicio de su representante único, que es la OLP. ¿Qué medidas cree que se deben tomar desde la comunidad internacional para detener pues el salvaje genocidio que está sufriendo el pueblo palestino? Pues pueden tomar muchísimas medidas, al menos que traducen las que tienen, ¿no? El 242 reconoce la retirada del Estado ocupante sionista de las tierras que han ocupado en 1977, ¿no?, lo que llaman la Guerra de 7 días, reconocer el derecho de retorno de los refugiados palestinos en la resolución 194, ¿no?, que ha reconocido la OLP, que es el único representante legítimo, y está reconocida hasta un Estado, ¿no?, como un miembro observador dentro de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se están ignorando todas estas resoluciones, ¿no?, que ellos mismos se la han dado, se la han ofrecido al pueblo palestino. Nosotros pensamos y llamamos para que se presionen más, para que se apliquen más, ¿no?, sanciones contra este Estado criminal, ¿no?, en nuestra patria. ¿Qué ocurre? Que no se está ejerciendo, ¿no?, como dijo, no sé, Vicente, que en Ucrania o no sé dónde se habla de
de resoluciones en contra de Rusia, y aunque ellos han movido esta guerra contra Rusia para desgastar a Rusia, ¿no? Es lo mismo que ellos están dando total apoyo a Israel para que siga, ¿no?, en esta ofensiva, no solamente contra el pueblo palestino, sino contra el Líbano, contra Yemen, contra Irán, contra Irak, porque su papel en la zona es esto: dirigir golpes, constantes golpes a la estabilidad, no a la soberanía, al desarrollo de todos los países en la región nuestra. Por lo tanto, el papel de la comunidad internacional, que respete los estatutos que tienen en sus manos, que respeten las resoluciones que han dado y presionen tanto a Estados Unidos como a Israel para que se respeten lo que es estos derechos internacionales y esos convenios de Ginebra, ¿no?, en cuanto a los prisioneros palestinos, en cuanto al derecho de los civiles, en cuanto al pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación. Se está deshumanizando la situación del pueblo palestino. ¿Cree usted que es una estrategia premeditada? Vuelva a lo mismo, es que en un enfrentamiento del calibre al que estamos, pues, entre dos campos, amigos e enemigos, nosotros no nos sorprende, ¿no?, todas las campañas que se están haciendo, se está llevando a cabo contra el pueblo palestino, contra su guerrilla, contra la resistencia, y todo lo que nosotros empleamos está dentro del derecho internacional. El derecho a un pueblo bajo ocupación anhela autodeterminación, tiene derecho a resistir al ocupante. Es absurdo, se esperan que el pueblo palestino lance flores, no, a gente que le han quitado la tierra, la libertad, y están matando a sus hijos, niños, mujeres, ancianos constantemente en una cadena que no ha parado desde 1948 hasta estos momentos, y se extiende a otros países de la zona. Si creen que el pueblo palestino no debe recibirles con abrazo a los asesinos, se equivocan. Nuestro derecho es el derecho que ha ampliado muchísimos pueblos bajo la ocupación, bajo el colonialismo, es la resistencia y es la firmeza a reivindicar constantemente. Que digan o no digan, eso no nos importa. Lo que nos importa que son parte de la ofensiva, son parte de la ignorancia de los derechos internacionales. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra convención, que son parte al que llamamos a todos los pueblos a luchar contra ese bloque al que niega a los demás, no, el derecho a la libertad y a la soberanía. Aunque a todas luces escasa, el pueblo palestino está recibiendo ayuda de otras naciones hermanas. ¿Qué ayudas considera usted que son más reseñables y por qué? En estos momentos, gracias a todo tipo de ayuda humanitaria, ¿no?, que está llegando a Gaza, aunque el ejército de ocupación no deja pasar ninguna ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Eso lo agradecemos, se lo agradecerá nuestro pueblo. También nosotros recibimos apoyos políticos como reconocimiento del Estado palestino. También las condenas que hacen los países y las presiones a la ocupación, y tanto a los Estados Unidos por parte de México, parte de los países de América Latina, Colombia, Venezuela y otros que condenan, que presionan, ¿no?, y que están al lado, ¿no?, de la resistencia y de la lucha y de los derechos del pueblo palestino. Todos estos amigos, ¿no?, les consideramos, ¿no?, personas, estados, partidos que están en favor de lo que es la legalidad internacional, están en favor de los derechos de los pueblos a vivir en paz, ¿no? Y esos nosotros como pueblo los recibimos con los brazos abiertos. A partir de allí, hasta estos momentos, necesitamos más apoyo, más solidaridad, ¿no?, para que primeramente cese la ofensiva sionista, que el pueblo palestino puede, al menos en Gaza, ¿no?, recibir toda la ayuda humanitaria, sanitaria, para que puedan, ¿no?, rehabilitar y recuperar una vivencia totalmente en paz en Gaza. Acaba de salir una resolución de la Corte Internacional de Justicia condenando los asentamientos israelíes en Gaza como ilegales.
¿Cree que esta resolución tendrá algún impacto sobre el pueblo palestino? Hemos visto, ha habido resoluciones tanto por Corte Penal Internacional como por las Amnistía Internacional, y todos bien aplaudidos por nuestra parte porque dan más, ¿no?, un reconocimiento al derecho al pueblo palestino, a la libertad, a vivir en paz, y también señalan con el dedo bien claro que hay una fuerza de ocupación, hay una fuerza de agresión, está cometiendo, ¿no?, crímenes, genocidios contra el pueblo palestino. Y eso es de gran importancia para la lucha de un pueblo que le han ido ignorando todo su sufrimiento a lo largo de estos años, y en estos momentos se está comprobando, se está demostrando que llevamos muchísimos años sufriendo de esta barbarie a manos del Estado sionista de Israel o el ente sionista en Palestina. Por lo tanto, bien aplaudida, y esperemos que se vayan a más, ¿no?, las resoluciones y que haya fuerza tanto a nivel mundial como a nivel internacional para ponerlos en práctica. Aparte de la situación en Gaza, tampoco nos podemos olvidar de Cisjordania, donde las actividades criminales del régimen israelí siguen afectando al pueblo palestino, con un aumento de los asentamientos de colonos, asesinatos, juicios sumarísimos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, entre otros, son el día a día dentro de Cisjordania. ¿Cuáles son las últimas noticias de las que dispone usted sobre este territorio? Bien, yo pienso desde la llegada de este gobierno sionista, que de corte de derecha, de extrema derecha, de unos extremistas religiosos, se ha unido dentro de un gobierno con la convicción única de extender más los asentamientos, de aniquilar más la presencia palestina en Cisjordania. Por lo tanto, sí ha parado un poquillo con la sorpresa que les llegó el día 7, pero a partir del 7 hasta estos momentos se ha ido incrementando más la presencia de los colonos, ¿no?, dentro de lo que es Cisjordania, ¿no?, con el intento constante de judicialización a Jerusalén para convertirla en la capital del llamado, ¿no?, o de la ente sionista, el Estado judío. Por lo tanto, Cisjordania no está, ¿no?, a salvo, ¿no?, de las políticas coloniales, ¿no?, de las políticas anexionistas, colonialistas, militaristas que emplea el Estado sionista de Israel. Desde el 1967 hasta estos momentos casi hay más de 900.000 colonos en Cisjordania. Hay lo que es el muro de separación racial o el muro de colonialización, ¿no?, dentro de Cisjordania, que es un elefante que va tragando terrenos y tierras de los palestinos, ¿no? Hay más de 700 y pico controles militares, aparte los cuarteles, aparte las invasiones constantes de ciudades, aparte de la acción colonial, ¿no?, de los colonos en dañar tanto a los palestinos físicamente con una agresividad impresionante porque están protegidos por el ejército de ocupación, también de quemar aldeas, de destruir casas, de quemar coches. Por lo tanto, el proyecto de este gobierno, como de anteriores, es acelerar una política de confiscación, una política de colonialización para acabar ya una vez por todas con la cuestión palestina y obligar a la población a vivir bajo miedo, fragmentados, sin una aspiración a su Estado libre y independiente. ¿Qué solución cree usted que tiene el conflicto palestino-israelí? Bien, hasta estos momentos nosotros consideramos el proyecto nacional palestino es la liberación de Palestina, es la independencia de nuestra patria, es la conquista de nuestros derechos sobre Palestina histórica. Nosotros reconocemos también, es un problema bastante complicado, bastante largo. Por lo tanto, hemos ido poniendo proyectos políticos, ¿no?, a lo largo de esta trayectoria de la lucha de nuestro pueblo, ¿no?, y el único de momento, el proyecto internacional, que es el proyecto de que el pueblo palestino obliga a la ocupación a retirarse de las zonas ocupadas
de las tierras ocupadas en 1967, con el derecho de retorno de todos los refugiados palestinos, ¿no?, a sus tierras y a sus propiedades bajo la dirección de su representante único y legítimo, que es la OLP. Este es el proyecto nacional palestino en la actualidad, al que forma una base para que el pueblo palestino, también con todos los israelitas y los palestinos que están dentro del marco de lo que se llama el Estado de Israel, podamos todos luchar junto a todos los movimientos de paz, de seguridad y de progreso de antisionismo, ¿no?, para que el pueblo palestino tenga un futuro sobre su patria libre, independiente. Pero esta tarea de estratégica, en estos momentos nosotros como palestinos solos no podemos lograrla. Entonces, lo que sí podemos nosotros en estos momentos, defender el derecho nuestro a una patria, a un Estado independiente, lo que marcan las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿no?, que el derecho 181, ¿no?, y 242, o sea, un Estado palestino con Jerusalén Oeste, su capital, y el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Sí, para los sionistas no es fácil aceptar eso, por eso intentan acelerar para cerrar la página por completa, ¿no?, de los derechos internacionales del pueblo palestino y acabar con su presencia. Pero ese proyecto en la actualidad no es un proyecto político solamente en lo que es consignas o resoluciones, sino es un proyecto al que cuesta diariamente al pueblo palestino muchos sacrificios y mucha resistencia. Por lo tanto, hace falta, en cuanto a nuestro pueblo, una unidad, una firmeza en la resistencia y en la lucha armada, y también más sólido que sí tiene que ser este movimiento en cuanto a su unidad, ¿no?, para conquistar lo que nos corresponde en la actualidad. Pues para finalizar, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, llamada Más breve que un tuit, en el que le diremos 5 nombres o conceptos y tendrá que responder con las primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿Preparado? Adelante, sí. Sionismo. Fascismo. Panarabismo. Es la fuerza del pueblo árabe. Netanyahu. Asesino, criminal. Occidente. Hipócritas. Me refiero a los gobiernos. ¿Y Palestina? Libre y vencerá. Pues Yamil Qasem, miembro del Consejo Nacional Palestino y dirigente del Frente Democrático por la Liberación de Palestina, le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa y deseamos, por el bien de la humanidad, que se acabe con la violación de derechos humanos del pueblo palestino y el genocidio que se está llevando a cabo. Y deseándole también todo lo mejor en lo personal. Gracias a todos, de corazón, en mi nombre personal, en nombre del Frente Democrático, en nombre de la Coalición Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos y también al Consejo Nacional Palestino, para nuestros compañeros, tanto en Toledo como el Partido Comunista, para todos los progresistas en España como en el mundo. Y fuerte abrazo. Gracias. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa.